Hola a todos, mi nombre es Harold de Neuromarketing y Tecnología.com y en este video te voy a explicar cómo hacer una investigación de palabras claves para empezar a utilizar en Google AdWords. Bueno, lo primero es obviamente tener una cuenta en Google AdWords. Una vez la tienen, pues obviamente la crean con la cuenta de Gmail y todo eso. Ya por ahí hay otros videos donde explican cómo crear una cuenta en Google AdWords. Acá concentrémonos en las palabras claves y bueno, ya dentro de Google AdWords se van a esta llave que hay arriba en la parte superior y luego le dan en clic en planificador de palabras claves. Entonces, una vez dentro de la herramienta los lleva a una interfaz como esta, donde nos va a pedir que ingresemos o unas palabras claves relacionadas, máximo 3, o si no, una URL. Mi recomendación es que en un inicio vayan a Google, busquen con la palabra clave que tienen en mente, como un usuario buscaría tu producto o servicio y lo pongan en Google, y para los que aparezcan en los primeros resultados de búsqueda de Google, que no sean blogs, que no sea Wikipedia, sino que sean empresas competidoras, ojalá, ¿sí? Ya instituciones como tal, empresas, pues entonces ingresan a esa URL, ingresan a la página y toman la dirección, ¿sí? Toman una dirección completa. Si van a investigar las palabras claves dentro de una de las páginas de ese sitio web, pues entonces la seleccionan y luego le dicen solo esta página, ¿sí? Si van a seleccionar varias palabras claves de todo el sitio web como tal, pues entonces seleccionan todo el sitio web, ¿sí? Valga lo obvio. Entonces luego le vamos a empezar y van a empezar a arrojar unas palabras claves, ¿sí? Acá están y todas esas cosas, pero entonces ya luego lo pueden descargar, ¿sí ven? Descargan todas estas palabras claves y le van a descargar un archivo como este, así más o menos. Incluso venía con otras columnas adicionales, pero yo las eliminé, ¿sí? Va uno acá en la parte superior, le da clic con el botón derecho, eliminar. Y solamente dejo estas que me interesan, que es el volumen de búsqueda, el nivel de competencia o de dificultad, cuánto hay que pagar por estar en la parte superior de la página y cuánto hay que pagar por aparecer de primero. Si, cuánto es lo máximo que hay que pagar y cuánto es lo mínimo. Es más o menos lo que quiere decir esto, por aparecer en la parte superior de la página. Entonces ahí están los precios. Y también recomiendo que vean otra columna, una para palabras claves que yo vaya a descubrir de todo lo que yo vaya viendo a la izquierda, y otra para palabras claves negativas. Entonces ya en un momento les explico cómo funciona esto. Entonces esa sería la manera. Luego de que se descarga este archivo, vuelven a coger alguna de estas palabras claves, por ejemplo, qué sé yo, vamos a buscar unas palabras claves: internistas Medellín. Porque es que estas palabras claves que aparecieron acá fueron palabras de la competencia que está utilizando y que Google se las está reconociendo. No van a aparecer todas las palabras claves. Mientras que si yo busco así con una palabra clave determinada, Google me va a dar sugerencias relacionadas con esa palabra clave. O sea, yo recomiendo hacer las dos acciones porque en una y en la otra acción me van a aparecer nuevas palabras claves, nuevas ideas. Entonces acá dice, luego me voy a donde dice obtener resultados y descargo nuevamente el archivo. ¿Sí? Con ese archivo descargado, copio esas búsquedas, las copio al final de la página. Bueno, esto por acá, lo pausamos un momento y lo copiamos acá, debajo de inmediatamente estas palabras que aparecieron acá, lo copio. ¿Con qué objetivo? Con el fin de eliminar las palabras claves duplicadas. Entonces, porque tanto en una búsqueda como en la otra me va a aparecer varias palabras claves repetidas. Entonces voy acá, selecciono y luego me voy a donde dice datos y le digo quitar duplicados, ¿sí? Así me va a eliminar las palabras claves repetidas. Selecciono acá arriba y eso sería todo. Lo otro o lo siguiente que tengo que hacer, ese sería el paso 1, y el paso 2 es lo que te voy a mencionar, es ordenar las palabras. Una vez le quitaste los duplicados, pues entonces ordena las palabras para que así las palabras que se parezcan, por ejemplo este Centro Médico Colmédica y Centro Médico Colmédica 116,
Si estuvieran organizadas bajo otro criterio, este aparecería por un lado y el otro por allá abajo. Entonces eso me quitaría mucho tiempo yo ponerme a mirar una por una. En cambio así yo miro de cajón todas las palabras claves parecidas. Entonces recomiendo ordenar, pues seleccionan toda la columna, luego se van a donde dice ordenar y filtrar, le digo ordenar de la A a la Z, me dice ampliar selección. ¿Qué quiere decir esto? Que esta palabra que está acá va acompañada de otras columnas, ¿sí? Entonces, si yo quiero que al ordenarlo me ordene también todas las demás columnas, entonces tengo que seleccionar ampliar selección, ¿sí? Y bueno, sería eso. Una vez esté ordenado, pues entonces ya pueden escoger una a una las palabras claves. Entonces, yo me vengo acá y empiezo a mirar qué palabras claves voy a utilizar y cuáles no quiero utilizar, cuáles son palabras claves negativas, ¿sí? ¿Qué es una palabra clave? Palabra clave es la manera en que yo quiero que el público objetivo o quien necesita mi producto y servicio me encuentre en Google, ¿sí? ¿Qué es una palabra clave negativa? Palabras claves negativas son aquellas palabras con las cuales no quiero que me encuentren en Google y que por error alguien que no esté interesado en mi producto lo puede buscar, ¿sí? Por ejemplo, si yo soy un médico internista, yo no quiero que me encuentren en Google alguien que esté buscando a qué se dedica un médico internista, ¿sí? Entonces, por lo tanto, todas estas palabras de qué, todo lo que tenga que ver con qué, son palabras de personas que están buscando información y no un servicio. Pues entonces, la palabra que la quito de acá y la pongo acá, ¿sí? Es una palabra clave negativas. Negativa, ¿sí? Otra palabra clave que yo también puedo considerar negativa es, por ejemplo, esta C, porque es como es otra definición, ¿sí? Patio, bueno, todas estas cosas, voy mirando qué palabras claves pueden ser negativas y, por ejemplo, en el caso de que uno ofrezca asistencia médica, esta es una palabra clave positiva, ¿cierto? Si mi público objetivo me busca con esa palabra, tengo que ponerme cómo me van a buscar en Google la persona que yo necesito que llegue a mi página. Entonces ahí está. Asistencia médica puede servirme. Barranquilla, Medellín, no, esto no. Pero tampoco es una palabra clave negativa. Porque si yo necesito que me busquen, por ejemplo, en Medellín, si yo coloco Medellín acá, pues entonces me va a bloquear las búsquedas, ¿sí? Por ejemplo, internistas Medellín, me bloquearía una búsqueda que diga internistas Medellín, entonces por lo tanto no es una palabra clave negativa, Medellín. Cardiólogos en Medellín, véalo, hay otra palabra clave, cardiólogos en Medellín, TIN. Ahí está, y así sucesivamente. Esta que dice citas EPS, no, citas es una palabra clave negativa, yo no estoy buscando citas para la EPS, o mejor aún, coloco EPS acá y listo. Bueno, porque todo esto está llenado, porque cuando yo coloqué, por ejemplo, lo ordené y acá coloqué, por ejemplo, Bogotá, Excel automáticamente me rellenó todos los demás círculos con la primera palabra que aparece al inicio. Curiosa función, pero bueno, ahí está para que la utilicemos. Entonces, es eso. Luego, lo siguiente que hay que hacer es tomar todas estas palabras claves, ¿sí? Todas las que yo seleccioné como palabras claves, a ver, sí, estas. Y luego me voy a otra hoja, supongamos que esto no está acá, y le doy así. ¿Para qué? Para yo decirle, ordenar de la A a la Z, y me reúna todas las palabras claves fácilmente, ¿sí? Esto eliminémoslo, esto lo voy a dejar para explicarles una cosa en un momentico. Luego también vamos acá donde están todas las palabras claves negativas, y como son repetidas o lo que sea, pueden haber muchas repetidas, nos vamos acá donde dice palabras claves negativas y le digo quitar duplicados, ¿sí? Entonces me voy acá donde dice datos, le digo quitar duplicados. Acá me dice que si mis datos tienen encabezado, ¿sí? Como no tienen encabezado, pues entonces no lo señalo y le digo aceptar. Y mire que me quitó todos los duplicados de las palabras claves negativas. Entonces es eso. Lo siguiente que hay que tener en cuenta es que de las palabras claves que yo voy a seleccionar, tengo que mirar realmente si esa palabra clave me va a traer una persona que necesita mi servicio. O
Por ejemplo, palabras claves así, de una sola palabra, no me sirven porque ese radiólogo me va a activar búsquedas que hacen personas que no están buscando un radiólogo, ¿sí? Porque este que dice acá radiólogo lo puede estar buscando un estudiante de radiología. Si yo soy radiólogo, no me interesa que llegue a mi página web una persona que sea un estudiante. ¿Por qué? Porque me está gastando clics, me está gastando los anuncios pagos. A mí me interesa es alguien que necesite, por ejemplo, un radiólogo, un cardiólogo, por ejemplo, en el caso de que yo sea un cardiólogo, pues entonces, Cardiólogos Medellín, esto sí es una palabra clave, porque quien busca de esta manera es porque está buscando ese servicio, ¿sí? Entonces este sí me sirve. Luego de que yo tenga esa palabra clave, las empiezo a anotar en una hoja como esa, puede ser una hoja, acá en la misma hoja de Excel, aunque no lo recomiendo, porque yo voy a utilizar los signos más, y en signos más es para, en Excel es para abrir fórmulas. Entonces listo, supongamos que estas sean las palabras claves que yo he seleccionado. Acá viene una explicación del tema de tipo de concordancias de palabras. Por ejemplo, si yo coloco una palabra clave así en AdWords, me va a mostrar los avisos a quienes busquen de esta manera o de maneras similares, ¿sí? Por ejemplo, cardiólogos, ¿quiénes son cardiólogos en Medellín? ¿Sí? Si alguien buscara de esa manera, entonces esta palabra clave se activaría cuando alguien busque, por ejemplo, quiénes son cardiólogos en Medellín. Otra manera de buscar, y también buscaría con sinónimos. Por ejemplo, otro tipo de búsqueda es la concordancia ampliada. ¿Sí? Quiere decir que por obligación ya no me buscaría sinónimos, sino que por obligación tiene que contener estas palabras claves, cardiólogos y Medellín. Esta es muy útil porque nos ahorra buscar palabras claves, por ejemplo, del tipo cardiólogos en Medellín, los cardiólogos en Medellín, bueno, lo que sea, eso no me sirve. Por lo tanto, yo con esta palabra, estos dos signos más, ya me ahorra todo ese proceso de todas esas demás palabras claves. Mucho cuidado con las palabras claves repetidas porque si no competirían entre ellas. Por ejemplo, acá puse este ejemplo. Médicos internistas Medellín. Internistas Medellín. Esto es una palabra clave repetida, ¿sí? ¿Por qué? Porque si al fin y al cabo yo voy a buscar internistas en Medellín, yo le estoy dando vía libre para que me busquen ya sea o médicos o médicas o lo que sea, ¿sí? Con esta palabra también me puede sobrar esto, ¿sí? Entonces quedaría repetida, pues entonces yo dejo simplemente una de las dos. Porque la otra palabra clave ya estaría contenida dentro de esta que es más general, ¿sí? Entonces, para que tengan muy en cuenta eso. Muy bien, ese sería un tipo de búsqueda. Otro tipo de búsqueda es de concordancia de frase, que quiere decir que me van a encontrar con esta palabra clave exactamente tal y como eso, pero puede ir adelante o por detrás más palabras claves. Por ejemplo, expertos cardiólogos en Medellín. Esta quiere decir que tiene que tener por obligación esta frase y que puede ir esa otra frase por delante, ¿sí? En las búsquedas. Entonces dejemos esto. O la concordancia exacta, que quiere decir que me busca exactamente esta palabra clave que está acá. Solamente el anuncio se va a mostrar con esta palabra clave. Bueno, ahí les hice una explicación bastante larga. No tiene que ver mucho con el video porque acá estamos enseñando a investigar, no a escoger las palabras claves, porque eso, bueno, ya cada cual, eso es otro tipo de explicación. Pero bueno, ahí está. Y luego nos vamos a los anuncios, a AdWords, por ejemplo, esta cuenta. Y ya cuando tengan creado sus anuncios, sus campañas, que eso, pues, eso son otras explicaciones, nos vamos a palabras claves y en palabras claves agrego estas palabras claves, ¿sí? Y listo, ahí quedarían agregadas. Otra cosa, las palabras claves hay que separarlas por grupos.
¿Por qué por grupos? Porque al momento de crear un anuncio, el anuncio lo tengo que crear relacionado con la palabra clave. Entonces, acá tiene que ir un grupo de anuncios, estos son los grupos de anuncios. Un grupo de anuncio 1 que tenga que ver con cardiólogos, otro grupo de anuncio 2 que tenga que ver con radiólogos y otro grupo 3 que tenga que ver con internistas. Ahí se crean los 3 grupos de anuncios. Entonces, suponiendo que este es un grupo de anuncio que tiene que ver con internistas, pues acá únicamente se borran estas dos y queda únicamente especialistas medicina interna. Por ejemplo, ¿por qué no coloqué especialistas medicina interna? Porque especialistas interna ya me incluye la palabra medicina, ¿sí? Entonces es eso. Porque hay que crear grupos de anuncios para cada palabra o para cada grupo de palabra. Por ejemplo, acá puedo escoger otra especialista medicina, especialistas Medellín, por decir. Puede ser otra palabra clave, ¿sí? O por ejemplo, internistas Medellín. Estas son palabras claves que están muy relacionadas con el campo de la medicina interna, ¿sí? De pronto no tanto especialistas Medellín, porque hay muchos tipos de especialistas. Listo. En otro grupo de anuncios, pues yo colocaría los que tienen que ver con cardiólogos y todo lo que tenga que ver con radiólogos en otro grupo de anuncios diferentes. ¿Cómo se crean los grupos de anuncios? Pues muy sencillo. Las palabras claves van por acá y los grupos de anuncios acá en esa parte, y es acá donde yo creo pues los grupos de anuncios. Entonces así funciona. Pero bueno, eso ya es otro tipo de tema para otro video acerca de cómo crear una campaña en Google AdWords. De momento pues era lo que les quería compartir. Nos vemos entonces en un próximo video.